Hola chicas, hola chicos, espero que estén bien, espero que esta nueva semana tengan nuevas metas, vamos a aprender, a seguir aprendiendo cosas nuevas de este curso y esta vez nos toca trabajar con la unidad 2, la cual se llama átomos, moléculas e iones. La teoría atómica como tal se empieza a gestar hace ya mucho tiempo atrás. En el siglo V antes de Cristo, estamos hablando de más de 2500 años, hay un filósofo griego llamado Demócrito que él empieza a pensar que la materia llega a un punto en que ya no es indivisible. Si yo tomo un trozo, lo divido a la mitad y este trozo lo vuelvo a dividir a la mitad y este trozo lo vuelvo a dividir hasta la mitad. Y así miles de veces voy a llegar a un punto donde ya la materia ya no se puede dividir más. A esta idea, él simplemente agarra y llama a esto átomos, que significa indestructible o indivisible. Es una parte de la materia donde ya él considera, él piensa, él hace una deducción filosófica que dice que ya la materia ya no se puede subdividir más. Hasta ahí llega. Tiempo después, en 1808, el científico inglés John Dalton formula una definición siguiendo un poco lo del pensador anterior y lo que dice es que sí, que definitivamente la materia está compuesta de unidades indivisibles y que la cual le llamamos átomos. Cuando él piensa o él se basa en esto, él sugiere una serie de reglas alrededor de este principio, ¿verdad? Y entonces estas reglas de Dalton son las siguientes. 1. Los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamados átomos. Tenemos que recordar que en ese momento no se tenía la idea de que los átomos estaban compuestos por neutrones, protones o electrones. Dalton dice, bueno, lo más pequeño que tenemos son los átomos. Es algo indivisible, hasta ahí llegamos. Lo segundo que dice Dalton es que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. Tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. Entonces tiene una visión muy visionaria, valga la redundancia, porque él dice, bueno, lo que nos diferencia entre una sustancia a otra es la identidad, la forma, las propiedades químicas, la masa, el tamaño de lo que están compuestos cada una de esas sustancias. Entonces nos empezamos a acercar a esta idea de que la materia está llena de elementos con ciertas características muy particulares. El tercer punto es que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación de números de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué fue lo que Dalton nos está diciendo con esta tercera regla? Dalton dice, bueno, tenemos los elementos, que son sustancias puras, pero tenemos los compuestos, y los compuestos están hechos por la unión de dos o más elementos. Pero hay una característica, y la característica es que un mismo compuesto siempre se relaciona o se mezcla, se une en una forma proporcional y constante. ¿Qué fue lo que quizás recuerdan haber visto la semana anterior con esa parte de las propiedades definidas? El cuarto punto es lo que dice es que una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de los mismos. Eso es increíblemente visionario, porque Dalton dice, bueno, lo que hace que una sustancia se convierta a otra es que el acomodo, la cantidad de átomos que interaccionan, cambia. Y al cambiar eso, puede obtener diferentes sustancias. Siguiendo un poquito esta línea de cómo evoluciona el concepto, viene este señor, Joseph Proust, que lo mencionamos en la clase de la semana anterior, que establece de nuevo que las muestras diferentes de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y la misma proporción en masa. Entonces, por ejemplo, él dice que si tomamos dióxido de carbono de diferentes fuentes, un volcán,
o quemar madera de diferentes fuentes, el dióxido de carbono siempre va a tener los mismos elementos y siempre va a tener la misma proporción. Y dicho hecho, eso es una verdad. El dióxido de carbono, no importa de dónde venga, siempre, siempre va a tener la forma CO2. Siempre. Entonces, esto es una visión súper avanzada. Más si tenemos que recordar que ellos hacen estos descubrimientos cuando no había tanta información base y además cuando el equipo no era tan avanzado. Si es que existía equipo. Entonces, si la proporción de las masas de los diferentes elementos de un compuesto es una cantidad fija, la proporción de los átomos de los elementos en dicho compuesto también debe ser constante. De nuevo, eso es un poquito lo que ya hemos hablado. Por ejemplo, la semana pasada mencionamos el agua. El agua siempre va a tener una relación de 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Siempre, pero siempre va a ser H2O. Cuando ya se empieza a descubrir que el átomo tiene subpartículas, resulta que encontramos que el átomo está compuesto de 3 partículas, las cuales llamamos el neutrón, el protón y el electrón. En el núcleo del átomo vamos a encontrar los protones y los neutrones. Y en la periferia del núcleo vamos a encontrar a los electrones. Los electrones son partículas con carga negativa. Se encuentran alrededor del núcleo, no se encuentran en el núcleo, sino alrededor de él. Tiene una carga de menos 1.6022 por 10 a la menos 19 coulombs. Tiene una masa de 9.10 por 10 a la menos 28 gramos. O sea, realmente es un número increíblemente pequeño. Increíblemente pequeño. Pero a través de diferentes experimentos se llegó a que esas son la carga y la masa del electrón. Los protones, por el contrario, son partículas positivas. Esas sí se encuentran en el núcleo. Tienen la misma carga del electrón, pero es positiva. Entonces tienen 1.6022 por 10 a la menos 19 coulombs. Y la masa es más grande. Es 1.67262 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, en este aspecto, lo que cambia el protón al neutrón no es la carga, porque la carga es la misma más que con signo contrario. Una es positiva, la del protón, y otra es negativa, la del electrón. Pero sí cambia la masa. El protón como tal es más grande que el electrón. Para imaginarnos un poco cómo es un átomo y el volumen que tiene el átomo y la forma que tiene el átomo y los tamaños que tiene el átomo, vamos a hacer una analogía. Imagínense que ese estadio que ven ahí en la foto, ¿verdad? Es un átomo. Entonces, todo donde anda el techo y por la gradería y por parte de la zona verde es donde anda el electrón. El electrón es sumamente chiquitito, pero él anda por todo ese lado. Toda esa nube electrónica, el electrón anda. Si tuviéramos un átomo del tamaño de este estadio, el núcleo de ese átomo sería el tamaño de una canica, una bolincha en el centro de la cancha. Eso sería el núcleo. Y recordemos que el electrón es más pequeñito que el protón. Lo que pasa es que el área de acción de él es gigante en comparación al núcleo. Lo que también nos quiere decir esta analogía es que la mayoría de espacio en un átomo es espacio vacío. No hay nada ahí. Los neutrones es la otra partícula que nos queda por mencionar. Son partículas eléctricamente neutras con una masa ligeramente mayor que la masa de los protones, 1.67493 por 10 a la menos 24 gramos. Y esta figura es muy bonita porque muestra un poco el ejemplo que se puso anteriormente, donde el núcleo de un átomo es sumamente pequeño, donde están albergados los protones y los neutrones, y el área de acción de los electrones es gigante en comparación al tamaño del núcleo. Es realmente muy grande. Pero no se nos puede olvidar que el tamaño del electrón es pero muy pequeñito. Entonces, de nuevo, la conclusión que podemos llegar es que a nivel atómico, la mayoría del espacio
que tiene ese espacio vacío. No hay nada. Es un esquema que nos viene un poquito a resumir lo que teníamos. Entonces tenemos a mano izquierda que las partículas subatómicas son el protón, el neutrón y el electrón. Que la carga del protón es +1. Que el neutrón no tiene carga, por ende la carga es 0. Y que el electrón, su carga es -1. Hablamos de que la masa del protón es 1, como para generar una unidad. Hablamos que la masa del neutrón es 1. Y para tener una idea, ¿verdad?, de cómo es la masa, la relación de masa entre ellos, el electrón es agarrar la masa del protón y dividirlo entre 1840. Así chiquitito es el electrón en masa. Bueno, sabemos de nuevo por el esquema que el protón y el núcleo se encuentran, el protón y el neutrón se encuentran en el núcleo y que el electrón se encuentra en la periferia. Sabemos que los átomos son la partícula más pequeña de un elemento y que conserva las propiedades del elemento como tal. Que los átomos forman los elementos, ¿verdad?, a partir de ellos mismos. Y que los elementos, cuando se agrupan, forman los compuestos. Ok, vamos con un concepto muy importante, que es el número atómico, o también conocido como Z. Este es el número de protones en el núcleo de un átomo de un elemento. O sea, ¿cuántos protones tenemos en el núcleo? O sea, si queremos saber si hay 2, si hay 10, si hay 23, ¿cuántos protones hay en el núcleo? Tenemos que buscar el número atómico, o también conocido como Z. En un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Recuerden que el protón y el electrón tienen la misma carga. Por ende, si yo tengo cargas iguales con signos distintos, se anulan. Entonces mi carga total va a ser 0. Eso es muy fácil de entender. Si usted suma -1 más 1, 0. -2 más 2, 0. -5 más 5, 0. Entonces, cuando tenemos la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, tenemos una carga neta de 0. Por ende, cuando tenemos una carga neta de 0, también podemos saber cuántos electrones hay. Entonces, si yo tengo un elemento que tiene una carga neta 0, que tiene 7 protones, automáticamente yo tengo que saber que tiene 7 electrones. Automáticamente. Porque ya les expliqué lo de las cargas. Ahí tenemos un ejemplo que es el boro. El número atómico es 5. Significa que el boro tiene 5 protones. Así de simple, 5 protones. Y entonces, en todo el universo, no solamente en la Tierra, en todo el universo, cualquier átomo que tenga 5 protones en su núcleo va a ser de boro. Ese átomo va a ser del elemento boro en cualquier parte del universo. Es una característica específica. Así como cualquier átomo que tenga en su núcleo un protón va a ser de hidrógeno. Y así con el resto de los elementos. Es su huella dactilar. El número de masa, se representa con la letra A, es el número total de neutrones más el número total de protones que hay en el núcleo. O sea, la suma de los protones más los neutrones, nos da el número de masa. Con excepción de la forma más común del hidrógeno, ahora más adelante vamos a explicar por qué es la más común. El hidrógeno no tiene neutrones. Es el único que no tiene neutrones. Tiene un protón en el núcleo y un electrón en la periferia. Pero no tiene neutrones. Pero el resto sí los tiene. Todos los núcleos atómicos contienen tantos protones como neutrones. Lo que quiere decir esa frase es que el resto de los elementos, en el núcleo vamos a encontrar protones y vamos a encontrar electrones. Entonces, el número de masa, también conocido como A, va a ser el número de los protones más el número de neutrones. Que eso también podemos decir que es el número atómico, porque el número de protones era el número atómico, lo acabamos de ver antes, más el número de neutrones. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un elemento X, el número arriba es el número de masa A y el número abajo es el número atómico, ¿verdad? Entonces el número de masa va a ser, de nuevo, la suma de los protones más los neutrones
y el número atómico, la cantidad de protones que hay en el núcleo. Sin embargo, por eso les puse las dos imágenes que ustedes están viendo en estos momentos. Las tablas periódicas generalmente lo tienen invertido. Entonces, en el número que está en la parte superior, vamos a tener el número atómico. Y el número que está en la parte inferior, vamos a tener el número de masa. Entonces, en ese ejemplo del potasio, el número atómico lo que nos quiere decir es que el átomo de potasio tiene en su núcleo 19 protones. Y en el peso atómico tenemos ese 39.09. Y ustedes posiblemente van a decir, qué raro, porque el número de masa era el número de neutrones más el número de protones. ¿Por qué es que da decimales? ¿Qué es que existe 0.5 neutrones? ¿Existe 0.7 neutrones? ¿Existe 0.1 neutrones? No. Ahora vamos a ver más adelante que tiene que ver con una razón isotópica. Que las tablas periódicas, todas las tablas periódicas del mundo, lo que nos muestra es una relación isotópica, todos los isótopos que hay de ese átomo. Por eso es que el peso atómico o el número de masa no es un número entero. Pero no perdamos el concepto. Ok, vamos a hablar de los isótopos. Me imagino que algunos de ustedes ya habrán escuchado hablar de esa palabra y algunos no. Los isótopos simplemente son átomos que tienen el mismo número atómico, o sea, tienen la misma cantidad de protones, pero tienen diferente número de masa. O sea que tienen una distinta cantidad de neutrones. Eso es un isótopo. Átomos con la misma cantidad de protones, pero con distinta cantidad de neutrones. En este ejemplo en particular vamos a ver lo que es los isótopos del hidrógeno. El primer elemento de la tabla periódica, el más sencillito, el más pequeñito, tiene 3 isótopos. El que está en mayor cantidad, así de simple, es lo que llamamos hidrógeno. El hidrógeno tiene un protón en el núcleo y no tiene neutrones. Tiene simplemente un protón en el núcleo, como se ve en la imagen en la que dice hidrógeno, que solamente es un puntito rojo, nada más. El isótopo llamado deuterio tiene un protón y un neutrón, como se ve en la imagen. Entonces vean que tiene la misma cantidad de protones, pero este tiene un neutrón adicional. Y el tritio tiene un protón y 2 neutrones. Entonces, mientras que el número atómico de estos 3 isótopos es 1 para los 3, ahí lo pueden ver en imagen, el número de masa es distinto. ¿Por qué? Porque se le van agregando los neutrones. Entonces ahí vemos que tiene un 1, que tiene un 2 y que tiene un 3. Para ir midiendo estas cantidades tan pequeñas e ir estandarizando, se decidió crear una unidad que se llama unidad de masa atómica. Porque es más fácil muchas veces que trabajar con estos números tan ínfimamente pequeñitos. Entonces, una unidad de masa atómica va a ser igual a 1.66054 por 10 a la menos 24 gramos. Y un gramo va a tener 6,02214 por 10 a la 23 unidades de masa atómica. Ahora sí, ¿con qué definimos la masa atómica? Bueno, vamos a definir la masa atómica asignando 12 UMAS a un átomo de carbono 12. Entonces, un átomo de carbono 12 se le va a asignar, se va a estandarizar que ese átomo de carbono 12 va a tener 12 UMAS. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de los átomos de la tabla periódica se van a estandarizar en referencia a esto. Cuando se creó el kilogramo, hace mucho tiempo atrás, se creó un cilindro en Francia y se dijo, este cilindro es un kilogramo. A partir de ahí, todo el resto de cosas se acomodaron
para que estuvieran en función de ese cilindro y de ese kilogramo. ¿Qué quiero decir yo con esto? Si ese cilindro se hubiera hecho más pequeño, nuestro kilogramo hubiera sido 1 kilogramo. Simplemente que hubiera tenido quizás menos masa. Pero nuestra referencia hubiera sido 1 kilogramo a partir de él. Y si hubiera sido más grande, hubiera tenido más masa, pero nuestra referencia hubiera sido 1 kilogramo a partir de él. Cualquiera de los 3 escenarios hubiera sido 1 kilogramo. ¿Por qué? Porque se dijo, bueno, a partir de esto, todos vamos a decir que esto es 1 kilogramo. Es lo mismo con la unidad de masa atómica. Se designó que un átomo de carbono 12 contenía 12 UMAS. Y a partir de ahí, todos los demás elementos se ajustan a este preconcepto. Ok. Recuerdan que antes vimos que por qué era que el peso atómico tenía decimales y qué era lo que justificaba eso. Bueno, resulta que la mayoría de los elementos en la naturaleza se encuentran como mezclas isotópicas. ¿Qué quiero decir yo con esto? O sea, cuando está en la naturaleza el hidrógeno en la atmósfera, el hidrógeno es un gas, no solamente se encuentra hidrógeno, también se encuentra un poquito de deuterio y un poquito de tritio. El asunto es cuánto hay de cada uno. Hay ciertos isótopos que están en una mayoría y hay otros que están en un menor grado. Todos están, pero en diferentes porcentajes. Veamos, por ejemplo, el caso del cloro. El cloro tiene dos isótopos, el cloro 35 y el cloro 37. El cloro 35 es el que está en la mayoría, aquí en la Tierra. Él está en un 75.78%. Entonces, si usted toma una muestra, el 75.78% va a ser cloro 35. El cloro 37 apenas se encuentra en un 24.22% de las ocasiones que usted toma una muestra. Ok, el cloro 35 tiene una masa de 34.969 UMAS, o sea, unidades de masa atómica. El cloro 37 tiene una masa de 36.966 UMAS. Entonces, si yo quiero saber el peso atómico del cloro, porque al final el peso atómico es una masa atómica promedio, yo tomo todas las masas atómicas de los diferentes isótopos y saco un promedio. Entonces yo lo que tengo que hacer es multiplicar el porcentaje que hay de ese isótopo por el peso de ese isótopo. Y lo sumo al porcentaje del otro isótopo por el peso del otro isótopo. Entonces ahí ustedes ven la operación matemática donde 0.7578, que es el porcentaje, lo multiplico por 96.9, más 0.2422, que es el porcentaje, lo multiplico por 36.966. Cuando hago esa operación matemática, resulta que el cloro me da un peso atómico de 35.45. Por eso es que en las tablas periódicas que ustedes tienen en sus libros de texto y las van a tener en el examen, no tienen un peso atómico con un número entero. Tienen esto. Y eso se debe a que existen diferentes isótopos de ese elemento en diferentes proporciones en la naturaleza con diferentes pesos. Todo lo que se hace es promediar cuánto aportan todos para tener una idea. La tabla periódica nace como una necesidad de ordenar los elementos. Mendeleev es el científico que empieza a agrupar a la tabla periódica basado en la periodicidad. La periodicidad es simplemente la capacidad de ciertos elementos de tener propiedades en común. Cada cierta cantidad de elementos, los elementos tenían propiedades muy similares. Entonces, por eso se le llama periodicidad, porque cada cierto tiempo se vuelve a repetir en cierto modo las características. Algo para entender qué podría ser la periodicidad es por ejemplo, las fases lunares. Cada cierta cantidad de días volvemos a tener una luna llena. Cada cierta cantidad de días volvemos a tener un cuarto menguante. Y siempre es una cantidad de días muy parecida.
Otro ejemplo podría ser el año bisiesto. Cada 4 años tenemos un año bisiesto. Cada 4 años tenemos un año bisiesto. Entonces, en la tabla periódica, Mendeleev encontró que cada cierta cantidad de elementos, el elemento que seguía, tenía características iniciales al que estaba arriba. Entonces los empezó a agrupar. La tabla periódica, de nuevo, se agrupa por propiedades químicas y físicas semejantes. Presentan esa similitud. Los elementos en la tabla periódica se dividen en 3 tipos, prácticamente. Metales, que es su mayoría, no metales y metaloides. Una característica del metal es que es un buen conductor del calor y la electricidad. Un no metal generalmente es un mal conductor del calor y la electricidad, y un metaloide presenta propiedades intermedias entre estos dos. Aquí tenemos una típica tabla periódica que lo que nos muestra son detalles muy simples. Bueno, en el círculo, ahí marcado con un círculo amarillo, se puede apreciar que existen los metales, los metaloides y los no metales. Después la tabla periódica lo que hicieron fue dividirla en 2 tipos. Los periodos son las filas o las líneas horizontales. Y los grupos son las líneas verticales que hay. Son precisamente los grupos los que presentan esa periodicidad. Entonces, vayamos a la parte izquierda de la tabla periódica. Vemos que está el hidrógeno, abajo está el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio. Estos elementos presentan características similares. Después vamos a ver por qué, pero presentan características similares. Por eso es que están agrupados todos juntos en un mismo grupo, porque ellos presentan esa similitud. Los grupos, ¿verdad?, están relacionados con el número de electrón en el orbital electrónico más externo. No nos preocupemos, es un tema que vamos a abordar más adelante. Tienen una configuración electrónica externa igual. Y se le han dado ciertos nombres. A mí en lo personal me interesa que ustedes dominen 4 que son los verdes que están ahí. Bueno, el primer grupo, el 1A, lo llamamos los alcalinos. ¿Cuáles son los elementos alcalinos? El litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio. El grupo 2A son los alcalinos térios, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Y así con nosotros. Y después tenemos los halógenos y los gases nobles. Entonces sí es importante que por lo menos en la tabla periódica podamos distinguir cuáles son esos 4 grupos. Ok. Ya hablamos un poquito de los átomos, de que estaban compuestos por neutrones y protones en el núcleo, que en la periferia tenían electrones. Después vimos que existían isótopos en la naturaleza y que también vimos que se agrupaban los elementos en una tabla periódica con similitudes entre ellos. Y ahora sí, resulta que los átomos, los elementos se combinan de formas muy distintas y eso hace que existan millones de sustancias químicas en el mundo, tanto naturales como sintéticas, o sea, hechas por la madre naturaleza como hechas por el hombre. Una molécula simplemente es un agregado de por lo menos 2 átomos en una colocación definida, que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas, los famosos enlaces químicos. Entonces, cuando ya yo tengo 2 átomos unidos por un enlace químico, ya yo tengo una molécula. Eso es una molécula. Una molécula puede contener átomos del mismo elemento o átomos de 2 o más elementos. Siempre en una proporción fija. Recuerdan lo que acabamos de ver de las proporciones definidas. De acuerdo con la ley de las proporciones definidas, se dice que la molécula de hidrógeno, representada por H2, es una molécula diatómica porque contiene solo 2 átomos. Entonces, en la naturaleza, el hidrógeno no está solito. Él no es un átomo solito, sino que él tiene otro átomo de hidrógeno unido con un enlace químico. Y este tipo de moléculas que tiene 2 átomos se le llaman diatómicas. En la imagen que ustedes tienen a la derecha, vemos los elementos que son diatómicos, cuando están puros. Ahí tenemos el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo,
y el yodo. Pero esto de las moléculas diatómicas no es algo exclusivo de que tienen que ser dos átomos iguales, como el caso del hidrógeno o en el caso del oxígeno. No, pueden ser también átomos distintos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo cloruro de hidrógeno o monóxido de carbono, como ustedes logran apreciar en la diapositiva, yo también tengo una molécula diatómica, porque tiene dos átomos. Nada más que en este caso son dos átomos distintos. La mayoría de las moléculas contienen más de dos átomos. En realidad sí. Son muy, bueno, no muy poquitos, pero son poquitos los compuestos que tienen apenas dos átomos en relación a los millones que tienen más de dos átomos. Algunos de esos átomos puede ser, por ejemplo, un ejemplo de esas moléculas de más de dos átomos es el ozono. El ozono es una molécula de oxígeno que está compuesta por tres átomos de oxígeno. O pueden ser también combinaciones de átomos distintos, como dijimos antes, con las moléculas diatómicas. Cuando tienen más de dos átomos, el nombre que reciben son poliatómicas. Entonces ahí tenemos el ejemplo del ozono, que ahí vemos que son tres átomos. El agua vemos que son tres átomos, dos del hidrógeno y uno del oxígeno. El amoníaco vemos que son cuatro átomos, uno del nitrógeno, tres del hidrógeno, y así con muchas otras. Iones. Ok. Cuando tenemos una molécula, ¿verdad? Y le cambiamos la carga, ya no es una carga neutral, ya no es una carga de cero, sino que tiene un más uno o un menos uno. Eso se me convierte inmediatamente en un ion. Entonces, un ion es un átomo o un grupo de átomos que tiene una carga neta positiva o negativa. Ya no es neutral. El número de protones cargados positivamente del núcleo de un átomo permanece igual durante los cambios químicos comunes. Entonces, chicos, las reacciones químicas es precisamente ese intercambio de electrones, de cargas, esa capacidad de formar enlaces químicos, de romperlos, de formar nuevos, etc. En todo ese proceso electrónico, que es muy interesante, hay algo que sí permanece para el nivel de este curso constante, que son los protones. Los protones no van a cambiar. O sea, sean las interacciones, sean el rompimiento de enlaces, sea la formación de nuevos enlaces, sea el intercambio de cargas, sea que yo tenía una carga X, ahora tengo una carga Y como átomo, pero la cantidad de protones va a permanecer constante. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, lo que va a cambiar es los electrones que están en la periferia. Esos son los bichitos que realmente van a cambiar. Puede ser que ahora tenga más electrones, ahora tenga menos electrones, que los electrones hicieron un enlace, etc. Esos son los que realmente van a interaccionar. Entonces, cuando los átomos metálicos, generalmente son ellos los que tienden a perder electrones, forman cationes. Los átomos no metálicos, que ustedes ya saben distinguir en la tabla periódica, generalmente tienden a ganar electrones y forman aniones. Entonces, un catión es cuando yo perdí un electrón y un anión fue cuando yo lo gané. Ok, vamos a hablar de los cationes. La pérdida de uno o más electrones a partir de un átomo neutro, o sea, carga cero, me va a formar un catión. O sea, un ion con carga neta positiva. Recuerden que los iones pueden ser positivos o negativos. Ahora sí, los iones positivos se llaman cationes. Los iones negativos se llaman aniones. Por ejemplo, el sodio. El sodio es un metal que ustedes pueden encontrar fácilmente en la tabla periódica, en la parte izquierda. Fácilmente puede perder un electrón para formar un catión de sodio, que se representa con N+. Entonces, veamos esa tablita. Dice átomo de sodio. Cuando tiene una carga neutra, tiene 11 protones y 11 electrones. Pero cuando yo le quito un electrón, como se puede apreciar, ve que ya no tienen 11, sino tiene 10 electrones, yo tengo un catión de sodio. Sigo teniendo la misma cantidad de protones, que fue algo que dijimos antes. Los protones no cambian, lo que cambian son los electrones. Pero ya yo tengo una carga positiva de ese ion. Entonces ya yo tengo un catión. Un anión es un ion cuya carga neta es negativa. Entonces es como
el contrario al catión. Esta vez voy a tener una carga negativa, debido a que yo tengo un incremento en el número de electrones. Entonces veamos el cloro. El cloro, cuando está en su estado neutro, tiene 17 protones y 17 electrones. Si yo le meto un electrón a ese átomo, yo voy a tener 18 electrones. Sigo teniendo la misma cantidad de protones, 17 y 17, pero ahora voy a tener un electrón más. Eso va a ocasionar que el átomo de cloro se me convierte en un anión de cloruro. Se dice que el cloruro de sodio, que la sal de mesa, lo que estamos acostumbrados a tener en nuestras casas, es un compuesto iónico. Ahora sí, ¿por qué es un compuesto iónico? Y es algo que necesito que nos vayamos mentalizando. Porque está formado por cationes y por aniones. O sea, un compuesto iónico es la unión de un catión y un anión. Pueden ser varios cationes, un solo anión, pueden ser varios aniones, un solo catión. El asunto es que es esa unión entre un catión y un anión. En diferentes proporciones, pero eso en resumen es. Un átomo puede perder o ganar más de un electrón. Eso se les dijo antes, ¿verdad? Como ejemplo de iones formados por la pérdida o ganancia de más de un electrón están el magnesio 2+, o sea, él perdió 2 electrones. Está el hierro +3, o sea, él perdió 3 electrones. Está el azufre 2-, o sea, él ganó 2 electrones. Y está el nitrógeno 3-, o sea, él ganó 3 electrones. Estos iones, los mismos que los iones de sodio y de cloro, reciben el nombre de iones monoatómicos, porque contienen solamente un átomo. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay solo un átomo. ¿Que tienen distintas cargas? Sí, tienen distintas cargas, pero es solo un átomo. No hay más de uno, ¿verdad? Pero puede ser que ustedes encuentren iones que tienen más de un átomo. A eso les vamos a llamar poliatómicos, ¿verdad? ¿Por qué? De nuevo, tienen una carga, puede ser positiva, puede ser negativa. Por ejemplo, el ion hidróxido tiene una carga negativa, el ion cianuro tiene una carga negativa, el ion amonio tiene una carga positiva. Pero lo importante es que logren ver que tienen más de 2 átomos. Entonces, ese ion está formado por más de 2 átomos. Ahí vemos en la tabla periódica con las cargas de algunos átomos. Chicos, es necesario que se aprendan las cargas. Se van a dar cuenta que para la nomenclatura, que vamos a ver más adelante, las cargas son necesarias. Entonces, tenemos que ir aprendiendo este tema. Fórmulas químicas. Bueno, las fórmulas químicas fue la forma en que los químicos alrededor del mundo simplificaron la forma de entenderse. Si estandarizaban la forma en que nos explicábamos todos nos íbamos a entender, no importa qué idioma habláramos, porque estandarizábamos eso. Entonces, los químicos utilizan fórmulas químicas para expresar la composición de las moléculas y los compuestos iónicos por medio de los símbolos químicos. ¿Ok? Composición significa no solamente los elementos presentes, sino también la proporción en la cual se combinan los átomos. Hay 2 tipos de fórmulas: las fórmulas moleculares y las fórmulas empíricas. Okay, las fórmulas moleculares es las que estamos acostumbrados generalmente a ver. Entonces, indica el número exacto de átomos de cada elemento que están presente en la unidad más pequeña de la sustancia. El ejemplo típico ese que ustedes ven en la pantalla es agua. Entonces, la fórmula molecular del agua nos dice que hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, el agua, para que sea agua, tiene que ser eso. Entonces, como dice ahí, el subíndice numérico indica el número de átomos de cada elemento que están presentes. Ahí están otras formas también de fórmulas que nos ayudan no solamente a saber cuántos átomos hay en una molécula X, Y o Z, sino también muchas veces la forma de esa molécula. Entonces, por ejemplo, tenemos la fórmula molecular del hidrógeno, del agua, del amoníaco, del metano. Tenemos la fórmula estructural, que la fórmula estructural lo que nos ayuda es ver los enlaces que hay entre los átomos. Tenemos el modelo de esferas y barras, que lo que nos hace una idea es cómo se ve en 3D realmente ese átomo. Y el modelo espacial, que en lo personal no me gusta mucho, pero también nos ayuda a ver cómo se ven a nivel de 3D esas moléculas. La fórmula empírica
tiene una práctica o un uso más, ¿qué se le puede decir? Experimental. En la mayoría de las veces vamos a trabajar con fórmulas moleculares, no fórmulas empíricas. Pero existen ciertos análisis que para poder determinar la fórmula molecular necesitamos, o el equipo nos da la fórmula empírica. Entonces nosotros tenemos que entender qué es la fórmula empírica. Una fórmula empírica indica cuáles elementos están presentes y la proporción mínima de estos en números enteros entre sus átomos, pero no necesariamente indica el número real de átomos de una molécula determinada. En otras palabras, nos indica cuál es la relación que hay. Si hay por cada elemento de X va a haber el doble de elemento de Y. Por cada elemento de X va a haber el triple del elemento de Y. Eso es lo que nos dice una fórmula empírica, la relación. Pero no necesariamente nos dice cuántos átomos en la realidad hay. Simplemente nos dice la relación que hay. Veamos el peróxido de hidrógeno, que es la figurita que tenemos a mano derecha. El peróxido de hidrógeno, su fórmula real es la de abajo, H2O2. O sea que el peróxido de hidrógeno tiene 2 átomos de hidrógeno por cada 2 átomos de oxígeno. Esa es la fórmula molecular, la fórmula real. Pero la fórmula empírica, ¿verdad? Como son la proporción mínima, como es la forma más pequeñita de expresar esa proporción, yo puedo dividir ese 2 entre 2, me queda 1, 2 entre 2 me queda 1. ¿Por qué? Porque den en cuenta ustedes que la proporción del peróxido de hidrógeno es 1 a 1. Pero ustedes dirán, profe, es que en la fórmula molecular, la que usted dice que es real, dice 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Sí, la fórmula molecular, los átomos como tal, hay 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Pero la proporción es 1 a 1. Vean que hay 2 de oxígeno por 2 de hidrógeno. O sea, no es que uno es más que el otro. No es que hay más de oxígeno que lo que hay de hidrógeno. Es la misma relación. Es 1 a 1. La diferencia es que la cantidad que hay simplemente es 2. Pudo haber sido 3. Pudo haber sido 5. Hagamos un ejercicio mental. Asumamos que fuese 5. Eso no existe, pero asumamos que fuese 5. 5, entonces sería H5 o 5. La relación es 1 a 1. Porque la misma cantidad de oxígeno por la misma cantidad de hidrógeno. Entonces, la fórmula empírica lo que nos va a dar es esa relación. Existen sustancias que la fórmula molecular es la misma que la empírica. Por ejemplo, el agua. En el agua, la fórmula molecular es H2O. Nos dice que por cada átomo de oxígeno hay 2 de hidrógeno. En la fórmula molecular, esa es la real. Pero esa es la forma también más simple, la proporción mínima. Entonces, también es la fórmula empírica que nos dice que por cada átomo de oxígeno hay 2 átomos de hidrógeno. Así de simple. Las fórmulas moleculares son las fórmulas reales de las moléculas. No se nos puede olvidar eso. La fórmula empírica realmente nos ayuda muchas veces a encontrar la fórmula molecular, pero lo que está en la naturaleza es la fórmula molecular. Para que los compuestos iónicos sean eléctricamente neutros, o sea, para que un compuesto iónico, recuerdan que era la unión entre un catión y anión, no tenga carga, la suma de las cargas como tal debe ser igual a 0. Entonces la suma de las cargas del anión y el catión debe ser igual a 0. Si las cargas de los cationes y los aniones son numéricamente diferentes, porque puede pasar que el catión tenía una carga de +3 y el anión tenía una carga de -2, porque puede pasar, se aplica la siguiente regla para que la fórmula sea eléctricamente neutra. La regla dice: el subíndice del catión debe ser numéricamente igual a la carga del anión y el subíndice del anión debe ser numéricamente igual a la carga del catión. Ok, sé que suena quizás un poquito trabalenguas, pero lo vamos a explicar. Tenemos esta molécula a mano derecha que ustedes ven en la pantalla, que es de óxido de hierro. Ok, el óxido de hierro, vamos a empezar a despedazar. El hierro en esta molécula tiene una carga de +3, como ustedes pueden ver en la parte superior. El oxígeno
tiene una carga de -2. Entonces, el hierro tiene que quedar con el subíndice de la carga del oxígeno. Vean que si ustedes se ven en la fórmula, ¿verdad? Que está aquí en la fórmula química, dice hierro 2. Y ese 2 viene de la carga del oxígeno. Y después dice oxígeno 3. Ese 3 viene de la carga del hierro. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué es lo importante? ¿Qué ganamos con eso? Vean una operación matemática que está en medio de la imagen, que dice 2 por +3 más 3 por -2 es igual a 0. Cuando yo tomo estos dos átomos de hierro y los multiplico por la carga del hierro, me da +6. Cuando yo tomo estos 3 átomos de oxígeno y lo multiplico por la carga del oxígeno, que es -2, me da -6. 6 más -6 da 0. He ahí la importancia de la regla. ¿Qué es lo que yo necesito que ustedes hagan, muchachos? Que esta regla, cuando estén viendo este video y cuando tengan las diapositivas que estén estudiando, esta regla la intenten leer muy despacio y la interioricen y la vean a la par de la imagen. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos el óxido de aluminio 3, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el aluminio tiene una carga de +3 y el oxígeno una carga de -2. Entonces yo lo que hago es que el aluminio le pongo la carga del oxígeno, que ahí está, un 2. Al oxígeno le pongo como subíndice la carga del aluminio, que es el 3. Y verifico. Vamos a hacer la operación que viene arriba con las flechitas. 2 átomos de aluminio, porque ahí dice 2 átomos de aluminio, por la carga del aluminio. Entonces, ¿qué es +3? ¿Qué es 3 más? Perdón. Sería 2 por 3 más es +6. Veamos el oxígeno. 3 átomos de oxígeno por la carga del oxígeno, que es 2 menos. 3 por 2 menos, -6. 6 más -6, 0. Ahí vienen abajo también un poquito de las flechas para que vean el movimiento que uno hace para poder colocar esos compuestos iónicos. También viene el ejemplo del bromuro de calcio y el carbonato de sodio, que lo pueden hacer para que puedan practicar. Nomenclatura de los compuestos. Para iniciar el estudio de la nomenclatura química, es decir, el estudio, vamos a ver, el nombre de los compuestos químicos es necesario primero distinguir entre compuestos inorgánicos y orgánicos. Pero antes de eso, ¿qué es la nomenclatura de los compuestos? Muchachos, cuando se inició el estudio de la química, la cantidad de sustancias químicas realmente era pequeña. O sea, muchas veces los compuestos tenían nombres inventados por alguien y esa persona le puso un nombre, por ejemplo, como el hidróxido de sodio, que le llamaban en su momento soda cáustica. Entonces a alguien se le ocurrió ponerle soda cáustica, entonces después todo el mundo entendía que la soda cáustica era hidróxido de sodio. Pero resulta que conforme la química fue avanzando, la cantidad de sustancias descubiertas, que ya estaban en la naturaleza, pero no se habían descubierto, o la cantidad de sustancias sintetizadas en un laboratorio, empezó a crecer. Ahorita perfectamente podríamos tener 70 millones de sustancias. Entonces imagínense lo difícil que sería que tengamos 70 millones de nombres y que nos recordemos de los 70 millones de nombres. Es simplemente imposible. Cuando usted tiene esa problemática, ¿cómo soluciona el problema? Usted hace reglas para nombrar los compuestos. Y esas reglas para nombrar los compuestos es lo que llamamos nomenclatura química. Entonces, ya no es un asunto antojadizo de que yo le quiero poner una sustancia X nombre, sino que si yo descubro una sustancia, yo tengo que seguir reglas para poderla nombrar. Entonces, cualquier otra persona alrededor del mundo, como utiliza las mismas reglas mías, va a poder saber cuál es esa sustancia sin que yo esté ahí explicándole. Esa es la nomenclatura. Bueno, como decía ahí, tenemos compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellos que tienen carbono, comúnmente combinado con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. En química general 1 no vamos a entrar a la nomenclatura ni al estudio de los compuestos orgánicos. Eso es química orgánica. Si alguien tiene el gusto de aprender un poquito más, hay mucha información, muchos libros, es muy interesante.
que aprendan un poquito más, pero no es en el caso de Química General 1. En el resto de los compuestos se clasifican como compuestos inorgánicos. Por conveniencia, algunos de estos compuestos contienen carbono, pero se consideran inorgánicos. Algunos de esos compuestos que contienen carbono, pero son inorgánicos, es el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el disulfuro de carbono, compuestos que contienen grupos cianuro, grupos carbonato, bicarbonato, etc. Ok, vamos a hacer un poquito de nomenclatura de compuestos iónicos en relación a los cationes. Recordemos que los cationes eran iones con carga positiva. Los cationes que se forman a partir de átomos metálicos tienen el mismo nombre que el metal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo sodio y ahora lo que tengo es un catión de sodio, entonces yo tengo ion sodio. O sea, yo una vez estoy diciendo que es un ion sodio. Ya estoy diciendo que es el sodio, pero perdió un electrón, entonces es un ion, porque ya tiene carga. Si un metal puede formar cationes con diferente carga, la carga positiva se indica con un número romano entre paréntesis después del nombre del metal. Por ejemplo, el hierro. El hierro puede tener dos números de oxidación, más 3 y más 2. Entonces, en este caso, en el que ustedes están viendo en la pantalla, es más 3. Entonces, yo tengo que especificar cuál de los dos números de oxidación tengo. Entonces, por eso es que yo le llamo hierro, ion hierro 3, en números romanos, y entre paréntesis. Los cationes formados a partir de átomos no metálicos, los que están como en la sección derecha de la tabla periódica, tienen nombres que terminan en io. Por ejemplo, el ion amonio y el ion hidronio. Esa es una de las tablas que necesito que empiecen a manejar, que empiecen a estudiar mucho, que empiecen a entenderla, a aprendérsela, para que vean, uno, cuál es el número de oxidación, cuáles son esos cationes más comunes y el nombre de ellos. Los aniones, antes estamos con los cationes, ahora estamos con los aniones. Recuerden que los aniones son iones con carga negativa, o sea, ganaron electrones. Los aniones monoatómicos tienen nombres que se forman eliminando la terminación del nombre del elemento y agregando la terminación uro. En el caso del oxígeno, la terminación es ido. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, cambiamos la terminación del hidrógeno por uro, entonces ya sería ion hidruro. Si tenemos el hidróxido, entonces de nuevo lo mismo, el ion óxido, el ion cianuro y el ion peróxido, porque es en el caso del oxígeno. Los aniones o los oxianiones, que después vamos a ver de qué se tratan, poliatómicos que contienen oxígeno, tienen nombres que terminan en ato o ito. Entonces ahí vemos algunos ejemplos de nuevo que necesito que empecemos a dominar, como es el ion nitrato, el ion nitrito, el ion sulfato e ion sulfito. La terminación ato se emplea para el oxianión más común de un elemento. Se emplean prefijos cuando la serie de oxianiones de un elemento se extiende a 4 miembros. Entonces ustedes ven que, por ejemplo, ahí tenemos 4 miembros. 4 distintos, ¿verdad? ClO4 menos, ClO3 menos, ClO2 menos y ClO menos. Entonces, el oxianión más común o representativo, ahí está marcado todo en rojo, que es el ion clorato. Si yo tengo un átomo más de oxígeno, para este ejemplo en particular, voy a tener el perclorato. Tengo un átomo de oxígeno más. Vea que el ion clorato tiene 3 átomos de oxígeno y el perclorato tiene 4. El ion clorito tiene un átomo menos que el clorato. Vea que el clorato tenía 3, pero ahora el ion clorito tiene apenas 2 átomos de oxígeno. ¿Lo ven? Sí, excelente. Y el ion hipoclorito tiene un átomo de oxígeno menos que el clorato. Ok. Ahí de nuevo está un esquema que pueden usar para poder practicar y entender esto. Los aniones que se obtienen agregando H+ a un oxianión se designan agregando como prefijo la palabra hidrógeno o dihidrógeno. Entonces, por ejemplo, si tenemos un ion carbonato y le agregamos un hidrógeno, ahora tenemos ion hidrógeno carbonato. Si tenemos el ion fosfato y le agregamos
un hidrógeno, ahora tenemos el ion de hidrógeno fosfato. Cada hidrógeno reduce la carga negativa del anión original en 1. Entonces, un método más antiguo de estos iones utiliza el prefijo bi, como el ion bicarbonato. Ahí están unos de los aniones más comunes. De nuevo, también necesito que se los vayan familiarizando, se los vayan aprendiendo, vayan viendo las cargas que tienen. Es es mucha información, por eso necesito que vayan muy al día y leyéndola día a día para que la vayamos interiorizando y la vayamos aprendiendo. Aquí dice el resumen de la relación entre los nombres de los aniones y de los ácidos. Bueno, resulta que a veces los aniones se unen con el hidrógeno y forman ácidos. Entonces, por ejemplo, el ion cloruro, si usted le agrega el H+, forma el ácido clorhídrico. Si yo tengo, por ejemplo, el clorato o el perclorato y yo le agrego hidrógeno, me forma el ácido clórico o perclórico. Si yo tengo, por ejemplo, el clorito o el hipoclorito y le agrego hidrógeno, tengo el ácido cloroso o hipocloroso. Aquí están otros nombres y otras fórmulas de algunos cationes y aniones. Ya algunas de estas ustedes las han visto en tablas posteriores, pero de nuevo les ayuda a ir memorizando. Reglas generales para la escritura de fórmulas. 1. Es fundamental conocer el número de oxidación de cada uno de los elementos que constituyen el compuesto. Por ende, las tablas, se las deben ir practicando para que se las vaya memorizando. El elemento más electropositivo con carga positiva se escribe siempre de primero. En caso de haber más de un elemento electropositivo en el compuesto, se escribirán en orden decreciente de su número de oxidación. Hay reglas, chicos, que en lo personal no las veo tan importantes, son reglas. ¿Qué es lo que sí veo muy importante? Que practiquen. O sea, realmente estas reglas se las menciono aquí en este video porque se las tengo que mencionar. Pero este tipo de parte de la química es como las matemáticas. Usted no estudia matemática leyendo, usted estudia matemática practicando. Si usted no practica, simplemente por más que se sepa las reglas de cómo hacer X operación, posiblemente se le dificulte. Es exactamente lo mismo aquí. O sea, estas reglas se las voy a mencionar muy rápido, no vamos a entrar mucho en detalle, porque lo que necesito es que vayan aprendiéndose esas tablas y que vayan practicando. Los cationes con igual número de oxidación deben escribirse en orden decreciente con su número atómico y los iones poliatómicos de igual carga. Un número de átomos idénticos con una fórmula se expresa con el número correspondiente colocado como subíndice en la parte inferior derecha del símbolo. El subíndice 1 no se anota, se sobreentiende. Para expresar en una fórmula un número de grupos atómicos idénticos, se encierra dicho grupo de átomos en un paréntesis y como subíndice escribe el número correspondiente.